En cálculo integral ya hemos visto varias técnicas de integración. La última que vimos fue integración por fracciones parciales, y aunque faltaría por ver sustitución trigonométrica, quiero comenzar el estudio de la integral definida. Más tarde, si alcanza el tiempo, que yo supongo que sí, regresaremos a estudiar ejemplos de sustitución trigonométrica. Así que llegó el momento de aplicar la integral. Empezamos el tema de la integral definida con el teorema fundamental del cálculo, también llamado el segundo teorema fundamental del cálculo o la regla de Barrow. ¿Por qué regla de Barrow? Isaac Barrow fue un profesor de Newton, precisamente, el que dio la primera demostración general de este teorema. ¿Qué dice este teorema? Bueno, si f minúscula es una función continua en el intervalo cerrado AB y f mayúscula es una antiderivada de f minúscula, entonces la integral desde a minúscula hasta b minúscula de f minúscula es igual a la antiderivada evaluada en b menos la antiderivada evaluada en a. Estos numeritos se llaman límite superior al de arriba y límite inferior al de abajo. Esto es el teorema, el segundo teorema fundamental del cálculo o la regla de Barrow. ¿Y qué representa esto que está aquí? Supongamos que queremos calcular el área mostrada en la siguiente figura. Es el área encerrada bajo la curva entre x igual a 0, x igual a 2 y el eje x. ¿Cómo haríamos para calcular esa área? De entrada, no tenemos ninguna fórmula de geometría plana que nos permita hacer el cálculo de esta. Lo complejo es que uno de sus lados es una curva. Ok, si no podemos calcularla de manera exacta, podríamos intentar aproximar su valor. ¿Cómo se te ocurre aproximar el valor del área que estamos buscando? Bueno, tal vez una manera sería buscar una figura geométrica plana de la que sí conozcamos su fórmula para calcular el área e intentar ajustar esa figura al área que estamos buscando. Lo primero que se ocurre, lo más fácil, es usar un rectángulo. Podríamos dibujar un rectángulo como aparece en la siguiente figura. Ese rectángulo aproximaría en cierto sentido el área que estamos buscando, pero nos pasaríamos. Si notas la zona que está marcada con rojo, eso no debería ir. Estamos calculando el área bajo la curva, pero el resultado sería mayor que el área que estamos buscando. ¿Cómo podríamos mejorar el área, o por lo menos la aproximación al valor del área, usando rectángulos? A lo mejor se te ocurre, en lugar de usar un rectángulo, podríamos usar dos, como en la siguiente figura. Esos dos rectángulos aproximan un poquito mejor el área, y de hecho el error que cometemos es un poquito menor. Observa las zonas marcadas con rojo. Aunque nos pasamos, eso es más pequeño que lo que habíamos obtenido usando solo un rectángulo. ¿Cómo podríamos mejorar esa área? Bueno, si ya hicimos aumentar el número de rectángulos, ¿por qué no lo hacemos de nuevo? Aumentemos a 3 rectángulos. Si observas, ahora la zona de error, la que está marcada con rojo, esa zona que no corresponde al área exacta, ya es un poquito más pequeña. Aunque seguimos equivocándonos en el área, sigue siendo mayor. Esa área, la suma de las áreas de los rectángulos, ya es un poquito más cercana al área que estamos buscando. ¿Qué pasaría si ahora aumentamos un rectángulo más? Si ahora ponemos 4 rectángulos, tendríamos una situación como la mostrada en la gráfica. Observa, el error se vuelve más chiquito. Sin embargo, la suma de las áreas de los rectángulos sigue siendo mayor que el área que estamos buscando. Y te preguntarás, ¿no podríamos haber aproximado con rectángulos que no estuvieran por arriba de la gráfica, sino por debajo? La respuesta es sí. Podríamos haber usado algo como lo que aparece en la siguiente figura.
Sin embargo, esta vez la suma de las áreas de los rectángulos no sería mayor que el área que estamos buscando, sino sería más chiquita. Esta vez nos quedaríamos por debajo, no por arriba del valor real. ¿Qué hacemos entonces? Pues seguir aumentando el número de rectángulos. Si aumentamos a 5, tendríamos errores un poco más pequeños. Nota las zonas que están marcadas en rojo. Si aumentamos a 6 rectángulos, como en la siguiente figura, los errores se vuelven cada vez menores. O podríamos aumentar a 7, como en la figura. O a 8. O a 12. O a 24. Nota que cada vez la suma de las áreas de los rectángulos se parece más al área que estamos buscando y los errores, lo que nos estamos pasando, se vuelven cada vez más pequeños. ¿Qué pasa si aumentamos hasta 63 rectángulos? Tendríamos algo como lo mostrado en la siguiente figura. Nota que los errores ya prácticamente no se notan. La suma de las áreas de los rectángulos es cada vez más parecida al área real, al área exacta que estamos buscando. ¿Qué pasa si aumentamos hasta 100 el número de rectángulos? Observa, prácticamente no hay diferencia. Los errores que estamos cometiendo al sumar las áreas de los rectángulos se vuelven cada vez más chiquitos. ¿Y qué pasaría si aumentáramos a 1000, o a 10.000, o a 1.000.000, o a 100.000 millones? Prácticamente la suma de las áreas de esos 100.000 millones de rectangulitos sería, casi con total seguridad, casi exacta al área que estamos buscando. ¿Observas el proceso? ¿Qué representa entonces este símbolo de aquí? Ya puedes darte una idea. Será el área encerrada por la curva. Lo que voy a hacer no es una demostración del teorema. Lo que voy a hacer es una idea, una construcción intuitiva de lo que representa este símbolo que está aquí, para que te des una idea de lo que significa esta integral, que como ya estarás intuyendo, va a representar un área. Esto que está aquí es un número, y ese número tiene un significado geométrico. Ok, empecemos con esta función. La gráfica de esta función entre x igual a minúscula y x igual a b minúscula. Y vamos a dividir ese intervalito en pedacitos, todos del mismo tamaño. Vamos a dividir en partes iguales todo el intervalo desde a hasta b. Y en cada pedacito vamos a construir un rectángulo cuya altura sea exactamente una línea vertical que va desde el punto, desde el eje X, hasta la función, hasta la gráfica de la función. Ok. ¿Quién será, de manera aproximada, el área encerrada bajo esta curva entre x igual a y x igual a b? Pues será la suma de todos estos rectángulos. He puesto 3 puntitos indicando que aquí continúan el número de rectangulitos. Ok, si el área que estamos buscando encerrada por la curva es aproximadamente la suma de las áreas de los rectangulitos, y de hecho, igual que en el ejemplo anterior, estaríamos sumando las áreas de los rectangulitos y obtendríamos un número mayor, porque me está sobrando esta parte al momento de sumar. Sí, pero sería un valor aproximado. ¿Qué tendríamos que hacer para aproximar el valor entonces del área que estamos buscando? Encontrar cuáles son las áreas de los rectangulitos y sumarlas. Ok, empecemos entonces. Primer rectangulito. ¿Quién será la base del rectangulito? ¿Por qué usamos rectángulos? Pues porque son figuras bastante sencillas. Su área es base por la altura. Es muy sencillo usarlas y son bastante apropiadas para aproximar áreas planas. Entonces, primer rectangulito. Base por altura. La altura del primer rectangulito es la función evaluada en el extremo superior del primer intervalo. Y la base sería x1 menos x0, que le estamos llamando a. Del segundo rectangulito,
La altura sería la función evaluada en el extremo superior del intervalo. Y la base del segundo rectangulito sería x2 menos x1. Para el tercer intervalo, la altura sería la función evaluada en el extremo superior, en x3, es decir, toda esta longitud, el valor de y. Y su base sería x3 menos x2. Y así nos vamos hasta llegar a los últimos dos, que llamamos xn-2, xn-1 y xn al último, a estos numeritos. ¿Quién va a ser la altura de este rectángulo? Pues la función evaluada en este punto. Y su base será xn-1 menos xn-2. Para el último rectángulo ocurre exactamente lo mismo. La altura es toda esta distancia, que es la función evaluada en este valor. Y su base sería xn, que sería b, menos xn menos 1. Vamos a poner eso ya escrito. Lo que tendríamos es esto. El área del primer rectángulo sería x1 menos x0, la base por la altura. El área del segundo rectángulo, x2 menos x1, la base por la altura. Del tercer rectángulo, x3 menos x2, base por la altura. Y así hasta llegar al último rectángulo, que sería xn menos xn menos 1 por la altura. El área aproximada bajo la curva entre x igual a a y x igual a b sería la suma de todas esas áreas. Todo eso que pusimos ahí, toda la suma de todas estas áreas daría de manera aproximada el valor del área que estamos buscando. Claramente, esta suma, como hemos hecho el dibujo, es mayor que el área exacta, porque estamos quedándonos con parte de los rectangulitos por fuera de la curva. Bien, vamos antes a compactar toda esta suma así. En lugar de poner cada uno de los sumandos, escribimos la suma desde i igual a 1 hasta n de xi menos xi menos 1, que es la base, por la altura, que es f de xi. Esta suma para cada valor de i se desdobla como lo que aparece arriba. Solo lo escribimos de una manera compacta. Y vamos a llamar a esta diferencia delta de xi. Por lo tanto, el área aproximada que estamos buscando es la suma desde i igual a 1 hasta n de f de xi por delta de xi, que representa la base, y esto representa la altura de cada uno de los rectangulitos. Bien, como lo vimos en las figuras de hace un momento, ¿qué pasa si hacemos que el número de rectángulos se vuelva cada vez más y más y más grande? ¿Cómo conseguiríamos que el número de rectángulos se vuelva cada vez más y más y más grande? Lo que podríamos hacer es hacer que la base de los rectangulitos se vuelva cada vez más chiquita. Es decir, que delta de xi, que es la base de los rectángulos, tienda a 0. Si tomamos el límite cuando delta de xi, las bases de los rectangulitos, son cada vez más y más y más y más y más chiquitas, lo que tenemos es que estos rectangulitos se vuelven delgados, 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 y aumenta el número de rectángulos. Si la base se vuelve 0 o se acerca tanto a 0, lo que vamos a tener es que en el límite esta suma da exactamente el área que estamos buscando. Y esta suma se puede escribir en una notación distinta como la integral desde a hasta b de f de x por la diferencial de x. No voy a abundar más en la notación. Esta notación es genial, es de Leibniz. Ojo, ¿qué representa la integral? Ya lo habíamos mencionado, pero una integral, el símbolo de la integral representa una suma, esta suma. Y el límite de las sumas de las áreas de los rectángulos, cuando la base de los rectángulos se va a 0, nos da exactamente el valor del área que estamos buscando. Este símbolo representa una S alargada.
que significa una suma de las áreas de los rectángulos entre x igual a y x igual a b. Esto es la integral. Y observa, bueno, la integral definida, y observa algo importantísimo. Dijimos, el concepto fundamental en cálculo es el límite. En el corazón del cálculo está el concepto de límite. Tanto las integrales como las derivadas, ambas son límites. Por eso es tan importante el concepto de límite en cálculo integral y cálculo diferencial, por supuesto. ¿Ok? Así que la integral desde a hasta b de f de x representa el área entre la gráfica de la curva y igual a f de x, entre el eje x, x igual a y x igual a b. Y esta integral, este simbolito, se calcula tomando la antiderivada de la función, que ya la sabes calcular. Hemos visto un montón de métodos para calcular integrales indefinidas. Evaluada en el límite superior, este es límite superior, menos la antiderivada evaluada en el límite inferior. A esto se le conoce como la regla de Barrow y va a ser muy importante al momento de calcular integrales definidas.